Bienvenidos a Bichabel, un espacio donde exploramos los mitos, leyendas y experiencias que habitan en la oscuridad de la noche. Esta noche hablaremos de algo que muchas personas han vivido, pero pocas entienden. Despiertas en la madrugada, puedes ver tu cuarto, puedes escuchar todo, pero tu cuerpo no responde. Intentas gritar, no sale ningún sonido, y entonces sientes algo más en la habitación. Hoy hablaremos de la parálisis de sueño, un fenómeno documentado por la ciencia, que durante siglos ha sido explicado como visitas de espíritus, brujas o entidades nocturnas. Y hoy nos acompaña alguien que lo ha vivido en carne propia. Sí sentí temor, terror. El hombre del sombrero. Intenté rezar, pero cada que empezaba con el Padre Nuestro, escuchaba cómo se reía. Era una risa como de burla. No era de una persona normal, porque sentí claramente que en la parte de atrás algo se paró. O sea, algo estaba encima de mí. Me acuerdo que yo abrí los ojos. No logré ver qué era esa cosa que estaba aquí, a un lado. Estamos en el primer episodio del podcast y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial con un tema también muy especial. Ella es Carla Medina. Carla, bienvenida. Hola Alberto, muchas gracias. Beto, perdón. Muchas gracias por esta invitación para compartir este momento tan agradable con la familia Bichabel acerca de nuestras experiencias e historias que compartimos en común, porque parálisis del sueño es un tema muy, 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 muy grande que no solo pasa en una parte del mundo, sino en todos. Y uno de cada o dos de cada 10 personas tienen una historia que necesita ser contada. Precisamente para eso vamos a ocupar estos micrófonos, para escuchar las historias de todos los compañeros y amigos y amigas de esta comunidad. Como ya habíamos anunciado, hoy vamos a hablar sobre parálisis de sueño. Es ese momento en el que cuando uno está a punto de dormir o ya tienes un rato durmiendo y como que la mente despierta, pero el cuerpo no reacciona. Es un efecto de un fenómeno del cuerpo donde hay muchos doctores que lo explican de esta forma, que el cuerpo cuando uno está soñando como que se apaga para que no estés realizando las acciones de los sueños, ¿no? Es como un mecanismo de protección, pero en algunas ocasiones cuando despiertas todavía pasan algunos segundos en los que el cuerpo no reacciona y ese es el problema cuando despertamos y estamos conscientes, pero no podemos movernos y esta sensación es la que ha dado paso a muchas historias en diferentes partes del mundo, como comenta Carla, y en muchas culturas se cuentan historias. Y esta tarde vamos a hablar sobre cada una de ellas, cuando tienes esta sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo. Claro que sí, y también la parálisis del sueño tiene como que diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, tiene explicación médica, explicación religiosa y también se va a lo paranormal. No desacreditamos ninguna área, todas tienen como que en sí sus propias explicaciones, pero va algo más allá de solo mi creencia, ¿no? Debemos tener un poco abierta la mente para irlo comprendiendo y pues de ahí nosotros vamos creando nuestro propio concepto, ¿no? De qué viene siendo acerca de este tema. Muchas personas, Beto, describen 3 tipos de experiencia durante la parálisis de sueño. Algunas ven entidades, otras personas pueden llegarlas a escuchar y en un nivel como que más fuerte llegan a tener contacto con estas apariciones, estas vivencias y puede ser un poquito aterrador por el susto que se llevan al momento. Así es, Carla. De hecho, esta ocasión nos estás acompañando porque
has comentado algunos sucesos que han pasado en cuanto a la parálisis de sueño. Y recuerdo ahorita exactamente dos que espero que nos vas a compartir con la comunidad de Bichabel. Uno de ellos que vamos a comentar como spoiler, ¿no? Uno de ellos sucedió aquí, en el estudio de Bichabel, obviamente antes de que sea estudio, pero ese lo vamos a dejar para el final, para lo último. Y para iniciar, yo creo que podrías comentarnos, Carla, la primera ocasión que te sucedió esta parálisis de sueño. No sé hace cuánto tiempo fue, nos gustaría que nos comentaras sobre ella. Ok, sí, mira, la primera experiencia que yo tuve fue hace, no sé, tenía yo como 14 años. Yo viajaba mucho a la ciudad de Playa del Carmen con mi familia de vacaciones. Y ahí tuve mi primer contacto, primero y único con este ser. Fue como un sueño donde sí sentí temor, terror. El hombre del sombrero. El hombre del sombrero, cuando yo tuve esta experiencia, yo no lo relacionaba más allá. O sea, sí fue así como que un susto en el momento. Yo estaba durmiendo con una tía con la que llegaba. Y me acuerdo, yo creo, no sé si por el cansancio, no lo sé, yo esa vez estaba durmiendo en una hamaca. Quienes conocen las hamacas, ¿no? Se adapta a tu cuerpo. Pues yo quedé boca arriba, Alberto. Y entre mis sueños, yo estaba descansando, todo, ya era tarde, sí estaba yo algo cansada porque pues al estar allá hacíamos muchas actividades, ¿no? Ir a la playa, estar allá en la casa, todo esto, convivir con mis primas. Y esa noche yo me acuerdo que estaba acostada, ya dormida, y entre sueños vi a esta persona. Yo en ningún momento le vi la cara, en ningún momento vi si era hombre o mujer. ¿Qué fue lo que sentí? Al ver a esta persona, yo lo recuerdo claramente, nunca se me va a olvidar esto que te digo, ya tiene más de 15 años, yo tengo ahorita 31, ella ahí saquen sus cuentas. Vi a una persona parada con una gabardina, no sé si recuerdas a esos detectives investigadores de antes. Bueno, pues una gabardina lisa, sí, son como de esas gruesas. No lo sé, no te puedo describir a ciencia cierta, pero sí lo recuerdo muy bien. Traía un sombrero plano, y no le veía yo la cara, no le veía nada. Solo sentía yo la presencia. Yo lo vi, estuvo allá. Esta cosa o ente que estaba ahí en mis sueños, primero estaba a una cierta distancia, algo alejado, y a mí me dio miedo. O sea, así como que no podía yo moverme, no nada. Y cada vez que como que volví a abrir mis ojos, esta cosa estaba más cerca. ¿Cuándo fue? Cuando yo pude moverme, porque por la desesperación, el miedo, no sabía qué era, cuando ya me iba a tocar. O sea, nunca se me va a olvidar. Estiró la mano y ya estuvo a punto de tocarme cuando yo pegué el grito. Al momento de que pego el grito, la tía con la que yo dormía me dijo, hija, ¿qué pasó? Carla o hija, ¿no? O sea, se despertó. Ella estaba embarazada. Mi tía estaba embarazada y y me acuerdo que fue un miedo así terrible. Yo le dije, nada, nada. Y me volví a dormir, o sea, así como que, pero con el miedo, ¿no? La preocupación. Te digo, nunca vi si era un hombre o una mujer, pero el miedo pues estuvo ahí, nunca lo voy a olvidar. Era una persona con gabardina larga, un sombrero de aquí plano, y sabía que me iba a tocar y me estaba viendo. Pero normalmente tú lo viste que tenía la gabardina y el sombrero, pero lo viste como sombra, ¿no? ¿No? ¿O viste la forma, el color? ¿O solo como No, sombra? solo como sombra. Solo como sombra, no había nada. O sea, te digo, yo solo recuerdo la gabardina, no tenía color en sí, no le viera como una sombra. Que se veía que traía esas Sí, vestimentas, ¿no? sí. Los Sí. ojos, ¿alcanzaste a ver los ojos? No se No, veía. no alcancé a ver los ojos, nada, le cubría esta parte ¿Por qué? de la cara. Porque sí, generalmente yo recuerdo muy bien que me habías comentado en algún momento que, bueno, ahorita que ya nos adentramos un poco a estos temas, investigamos, que ya hay en las redes sociales información y todo,
pues hablamos del hombre del sombrero y mucha gente lo conoce, pero yo recuerdo que tú en ese momento o varias veces, varios años después lo contaste la historia, pero no tenías idea que era algo recurrente, Sí, ¿no? sí, no, espérame, no ha acabado. Entonces, ¿qué pasa? Después de esa vez, yo nunca volví a vivir como que una experiencia así. Pasaron los años, aproximadamente como 10 años, creo. Sí, yo ya estaba estudiando en la normal, estaba yo casi por terminar. Y me acuerdo que eran unas vacaciones que nos habíamos reunido en mi casa en Morelos. 10 años después de que te sucedió. 10 años después de que me sucedió, Alberto, a mí no se me olvidaba. Una noche de vacaciones estaba toda la familia reunida, tíos, primos. Bueno, no había primos, porque no es como que tengamos muchos primos, pero estaban mis tíos, creo que estaban ustedes, no me acuerdo, estaba Patty y estábamos platicando acerca de estas historias de terror. Y me acuerdo que yo platiqué esta vivencia que tuve, esta experiencia. Y una tía me dijo, oye, eso que tú soñaste, me dijo, es el hombre del sombrero. O sea, yo sí, ¿qué es eso, no? O sea, no Le le... dijiste, sí, tenía sombrero. Y Ah, no, hombre, sí. dices, Pero no, me ¿de dijo, qué no, hablas? me dijo, oye, es que eso no solo te ha pasado a ti, le ha pasado a muchas personas. O sea, no importa en qué parte del mundo, muchas personas han contado su experiencia acerca de esta persona que se aparece en tus sueños. Entonces, yo esa vez me acuerdo que me puse a investigar, ahora sí en las redes sociales, internet y todo. Y efectivamente es ahí donde yo vi una imagen, o sea, yo lo describía y cada que lo contaba era lo mismo, era una persona con gabardina, con un sombrero, y ahí ya me salió una imagen de cómo era y cómo otras personas lo han reportado. Sí hayan dicho que le han visto los ojos rojos o algo así. Nunca se ve la persona como tal, pero todos saben que es un hombre. Y también lo conocen como si fuera el mal en su máxima Expresión. expresión. Ah, ok. Y en ese momento que lo viste, sí sentiste miedo, ¿no? Así como un poco de terror o no, o angustia, o no sé. ¿Cuál fue el? Me sorprendió, en sí me sorprendió, sí me generó como que cierta incertidumbre, porque pues yo pues nunca había tenido contacto, o sea, te estoy hablando de que cuando tenía yo 14 años, no había mucho esto de las redes, entonces no había manera como de que yo tuviera conocimiento de esta persona o haya yo visto algo de información, ¿no? Pero así como yo lo recuerdo en mis sueños, muchas personas lo han reportado, lo han descrito tal cual y sí, así es una esencia que tú ves con una gabardina, un sombrero, el cual solo está ahí, viéndote, solo está ahí, viéndote, observándote. Sí, como dices, Carla, bueno, esa experiencia es a nivel mundial, hay infinidad de casos, casi 8 o 9 personas de cada 10 le ha sucedido un tipo de experiencia parecida y pues hay tantas similitudes a veces entre una y otra que ya luego los van acomodando también, he visto por categorías también, ¿no? Hay muchas cosas, muchas similitudes entre cada una de ellas. Lo que he escuchado del hombre del sombrero es que siempre se aparece, es más alto de lo normal, porque siempre se aparece en una parte donde cerca de la puerta o cerca de la pared o en una esquina, y ahí te das cuenta que es más alto que una persona normal. Y en bueno, tú ya lo viste, ¿no? Como en casi todos los relatos, mencionan que trae el sombrero de ala ancha y la gabardina, ¿no? Sí. Siempre está de esta forma descrito y pues se ha dado en varios lugares y en varias culturas esta situación, ¿no? Entonces lo interesante de ello también, ¿no? Sí, claro, y como te digo, o sea, no es algo que se dé solo aquí en México, han leído casos y experiencias en todas partes del mundo. Yo siento que estos entes o estas personas, bueno, no son personas, lo que sea que aparezcan, se alimentan de la energía. Yo creo mucho en la energía que pues desprendemos y todo, entonces del miedo es lo que ellos se alimentan. Yo, gracias a Dios, no he vuelto a tener una experiencia con esto. He tenido otras, sí, pero con el hombre del sombrero no. Si ustedes tienen alguna experiencia o historia, pues envíenosla, nos gustaría leerla. Claro que sí, Carla, justamente a continuación les voy a comentar una historia que nos manda uno de nuestros seguidores.
Este seguidor se llama Joaquín. Él nos cuenta que es de un poblado de aquí cerca de Quintana Roo. No nos dice el nombre. Nos lo comentó a través del Face. Nos dice que él iba los fines de semana normalmente a casa de su abuela a descansar, a acompañarla. En una de esas ocasiones dice que él recuerda mucho ese día porque había mucho calor y que le costaba trabajo conciliar el sueño, pero ya que lo logró, estaba acostado en su cama y de repente en algún momento abrió sus ojos, como que estuvo consciente y sintió que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque él intentó moverse y no pudo. Era como que su cuerpo estaba enterrado en el colchón donde se había acostado, ¿no? Solo podía respirar y mover la mirada, no podía hablar, ¿no? Entonces también tuvo como un sentimiento de que había algo dentro de su casa o algo cerca de su casa y pues como podía mover la mirada, pues acercó los ojos en todas las partes y justamente en la puerta del cuarto donde él estaba, que en la parte de atrás, a través de un mosquitero que tenían ahí, él pudo ver una sombra. Este es un relato también del hombre del sombrero, ya que él explica que lo vio que estaba más alto de lo normal y que traía algo extraño en su cabeza. Y de repente ya cuando se movió del mosquitero pudo ver que era un sombrero grande lo que traía. Él intentó pues gritar para hablar a su abuela que estaba durmiendo ahí en el cuarto de al lado, pero pues no podía moverse, no podía sacar ningún sonido. Entonces, lentamente él sintió que esta persona como que no la veía caminando, sino que se iba deslizando a través de la habitación donde él estaba y que se iba acercando a él. Entonces él menciona que esta entidad, este ente, se dio cuenta de cómo él lo estaba siguiendo con la vista y ocurrió algo que lo marcó, ¿no? Algo que no pudo olvidar. Dice que la figura lentamente se acercó a él y ya estaba, bueno, estaba como a un metro, metro y medio, así que no estaba tan cerca de él, pero que sí se inclinó cuando se dio cuenta que lo estaba viendo y le dijo así con una voz extraña. Él lo dice, pues no como un animal, sino que más como con la garganta, así una voz gruesa, ¿no? Que dijo, le comentó, ya me viste, le dijo, ya me viste. Entonces lentamente esta figura se fue alejando y desapareció. Muchas historias tienen este tema recurrente también, que la persona se acerca o el hombre del sombrero se acerca y después no desaparece completamente el hombre del sombrero, ¿no? No es como, por ello esos dicen que no es un fantasma, porque no desaparece, sino que ellos ven cómo se va alejando del lugar donde están. El lugar donde se acercó, ven cómo él se aleja. Por eso la figura no la menciona como si fuera un fantasma, ¿no? Que cuando él vio que se fue alejando lentamente, ya fue desapareciendo ese sentimiento y pudo levantarse. Cuando se levantó de golpe y pues ya en el cuarto no había nada, ya él había visto cómo se alejó y pensó que fue una pesadilla hasta que él también en los podcasts y en los programas pues vio esta historia que es recurrente en varios lugares, ¿no? El hombre del sombrero. Es una de las entidades más conocidas. Sí, y es que si te das cuenta acá en esta historia que nos comparte Joaquín, él lo observó, esta cosa lo observaba, se acercó, o sea, no nos describe bien si lo tocó o no, pero ya hubo una interacción donde le habló o le susurró o le hizo un comentario. Volvemos a repetir esto, estas energías se alimentan del miedo, del estrés, del cansancio, de aquella energía negativa que nosotros pues tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos se van haciendo, les vamos dando el poder, ¿no? Entonces aquí ya al momento de que esta energía o este ente le habla, o sea, entonces solo de que, oye, solo de pensarlo, pues sí da temor, ¿no? Sí, ya que puede interactuar contigo, estas situaciones. Y sí, como lo sabemos, no somos unos seres de energía y pues también hay seres que se alimentan de lo que nosotros vamos produciendo. Es muy conocido eso también. Sí, claro. Inclusive estuve por ahí viendo, ¿no? Que muchos médicos le dan como que esta explicación médica de que ellos lo relacionan más al cansancio, al estrés, a la falta de sueño, a que tu cuerpo entra en un momento de autodefensa
y es por eso que se paraliza. Ellos tratan de descartar la parte paranormal. Sí, es paranormal. Tratan de descartarla y lo van haciendo más a que tu cuerpo está cansado. Yo no lo descarto, pero sí tiene algo que ver. Siempre hemos hablado de que estas energías negativas, así como hay lo bueno y lo malo, se van alimentando, pues sí, del estrés, de la ansiedad, del miedo, del enojo, que vienen siendo todos estos sentimientos que nosotros tenemos, y de ahí ellos se van adheriendo a nuestra rutina, a nuestra vida, a nuestra esencia, y es cuando ellos van agarrando mayor poder y pueden tener este contacto. Ya cuando los vamos alimentando tanto, se van volviendo más fuertes. Entonces, sí había escuchado esas situaciones. De hecho, en alguna ocasión, digo, a mí me gustan todos este tipo de temas y a mí nunca me ha pasado la parálisis de sueño. Que no te pase, que no te pase, en verdad. Sí, entonces, una de mis explicaciones es porque yo duermo normalmente boca abajo. Y he escuchado comentarios de estudios científicos que dicen que es mucho menos probable que le suceda a alguien que duerme boca abajo, aunque también hay situaciones como una de las historias que nos enviaron también, que más adelante vamos a contar, de una persona que le sucedió. Entonces es muy poco probable, pero también no es totalmente descartado, ¿no? Que porque duermas boca abajo no te pueda pasar. Sí, claro, y sí, igual estuve leyendo que tiene mucho que ver en la posición en la que nosotros nos acomodamos. Sin embargo, Alberto, sí, yo he tenido varias experiencias, ya sea boca abajo, boca arriba, se ha dado, ¿no? No descarto que sí tenga que ver, pero yo creo que va un poquito más allá. Así es. Bueno, Carla, ahora vamos a continuar. Me gustaría continuar con una de las historias que te enviaron por uno de los seguidores o seguidoras de Bichabel. Si quieres compartirlo con nosotros. Sí, claro, Beto. Mira, antes de grabar, nosotros estuvimos buscando ahí con la familia Bichabel qué experiencias nos podían compartir. Queríamos hacer esto un poquito, pues, más variado y darle un poquito de sabor y sazón. Y nos comparten lo siguiente. Hola, Bichabel. Quisiera contar mi historia. Hace muchos años, cuando yo tenía aproximadamente 19 años, vivíamos en una casa de 3 cuartos, mis 2 hermanas, mi mamá y yo. En la casa, los cuartos no tenían puertas. Una noche, cuando yo quise dormir sola en el último cuarto, ya que en ese tiempo, pues yo leía mucho y la mayoría del tiempo que leía eran las noches. Ese cuarto tenía una ventana grande que da a un patio de la vecina. Ese patio no había casas, tenía muchos árboles. Entonces, recuerdo que esa noche me habré dormido pasado la 1 de la mañana, casi 2. Entre mi sueño, escuché como alguien abría la puerta principal que da a la calle. Entraba a la casa. Por el miedo, yo me paralicé, pues a esa hora nadie estaba despierto. Escuché cómo venía, así dando los pasos. Eran unos pasos pesados. Justamente se detuvieron en la puerta del cuarto donde yo estaba y se acercó a la cama. Esa noche yo estaba durmiendo de lado, pero como viendo para la ventana. Para la ventana que daba al patio. Entonces yo sentí cómo esa cosa se paró al pie de la cama y se subió como en 4 patas encima de mí y se acostaba justo detrás. Sentí cómo se hundió la cama. Empezó a respirar en la nuca. Yo por el miedo intenté rezar, pero cada que empezaba con el Padre Nuestro, escuchaba cómo se reía. Era una risa como de burla. No era de una persona normal. Entonces yo rezaba, intentaba rezar. Varias veces terminaba el Padre Nuestro y esta cosa se reía hasta de mí, pues yo me armé de valor y me repetí, si este mal es para mí, pues que haga lo que tenga que hacer, si no, que siga su camino. Recuerdo que dejó de reírse,
Sentí cómo se paró, se iba caminando por la puerta principal y claramente escuché cómo la abrió. Al momento de que se cerró la puerta, al fin pude moverme. Como pude, me levanté de mi cama y me fui directo al cuarto de mi mamá. Esta es una historia que la verdad no puedo olvidar, pues sí fue muy impactante para mí. Y eso es lo que nos comparte esta seguidora. No nos menciona su nombre, pero justamente aquí está, como decíamos, la posición en la que ella se puso. Ella dice que estaba acostada de lado, pero viendo hacia la ventana. Yo me imagino, bueno, no menciona si tenía vista directa o lo tenía tapado con una cortina, pero ella estaba viendo, ¿no? Hacia la ventana. Entonces, al momento de estar de lado, esta cosa se sube. Ahí ya nos menciona otro tipo de ser, ¿no? Ujú. Porque menciona que escucha como que tenía 4 patas y se subió a su cama, ¿no? Ya no entra ahí tanto una sombra humanoide, sino ya otro tipo de ser, esta aparición de esta entidad, ¿no? Sí. Y también lo interesante es que este tipo de ser reaccionó a las plegarias, ¿no? O sea, no de una forma positiva al principio, ¿verdad? Ajá. Porque dice que se reía de ella mientras estaba rezando. Sí, con una risa burlesca. Es que es esto. En ese momento el miedo que te da o la desesperación hace que se te olvide, ¿no? O que intentas rezar porque sí, muchas personas he leído también que han intentado rezar y rezar y no se les olvida. Se les va, no se les acuerda, se les olvida y esto llega a caer en desesperación porque dicen, ¿por qué si yo sé rezar? ¿No? Sí, es por la Entonces, ansiedad del momento. claro. Y sí, como decías, aquí ya hubo otro tipo de contacto. Sí, y este contacto tuvo una reacción ante algo de fe, ¿no? Una Ujú. oración. Y también la otra parte interesante es que cuando esta seguidora se arma de valor, pues le dice si es un mal que viene para mí, pues que haga lo que tenga que hacer. Entonces también a lo mejor ahí va la respuesta. A veces hay males que por ciertos lugares le avientan a alguien, ¿no? Y no era para ti, pero pues estabas ahí en el camino. Entonces yo creo que por ahí estuvo la respuesta o lo positivo para esta entidad para que siga su camino, ¿no? Como que le abrió la puerta que si no vienes para hacerme algo a mí o no estás destinado para mí, pues sigue tu camino, ¿no? Hacia donde vas. Yo creo que este fue como que el que le dio la pauta, ¿no? Ya a la entidad. Sí. Sí, entonces, Carla, estamos pasando ya a otras categorías de historias. Quiero contarte una que nos comparte también una seguidora de Bichabel. Ella nos relata que le ha sucedido en 2 ocasiones la parálisis de sueño. Y que ella lo refiere que al despertar y no se puede mover, que en las 2 ocasiones sintió que se subía algo encima de ella poco a poco. Ella también nos cuenta que es una persona que asiste eh, seguidamente o de forma recurrente a la iglesia y es apegada a la religión. Por eso ella pensaba que este tipo de sucesos no eran de verdad. O sea, había escuchado historias, pero ella pensaba que eran cosas inventadas o sensaciones que comenta la gente o cosas que imagina, ¿no? Pero pues ese día, esas ocasiones que le sucedieron hicieron que cambie esa idea, que era algo inventado. Ella dice que estaba acostada. Normalmente, como te decía, ella duerme boca abajo como yo, que yo según pienso que nunca me va a pasar. Pero pues ella dormía boca abajo y sí le sucedió. La primera vez no pasó a mayor, solo sintió que esta presencia iba subiendo sobre de ella, pero la segunda fue un poco más intensa. Dice ella que al sentir esa presencia dentro de su cuarto, cerca de su cama, empezó a orar y dice que mientras iba rezando, poco a poco sentía cómo esta presencia se iba subiendo encima de ella. Dice que la segunda ocasión sintió una presión muy fuerte en la parte de aquí trasera y como si estuvieran presionándole el pecho, como si esta cosa estuviera encima de ella. De la primera vez a la segunda que le sucedió, ella dice que normalmente portaba un collar en forma de... Bueno, en realidad era un rosario, pero lo usaba ella como collar. Entonces, la segunda vez o en la segunda ocasión, ya cuando ella le empezaba a pasar eso, pues ponía este collar para dormir, lo ponía cerca de su cama, ¿no? Como en una patita de la cama o cerca de Ujú. ahí.
Y dice que en el momento que fue la segunda ocasión que fue más fuerte, sintió como le oprimían el pecho y ya iba costando respirar, poco a poco como que iba perdiendo la fuerza para respirar y que sentía un sonido muy extraño cerca de su oído, como que algo estaba respirando, ¿no? Cerca de su oído. Entonces dice que ella, cuando pudo moverse, que fue para alcanzar el rosario, fue que lo agarró y su primer instinto fue echar el rosario para atrás como si le fuera a pegar a esta criatura, ¿no? No escuchó ningún sonido, lo que sí es que fue sintiendo igual que como fue subiendo, se fue bajando esta criatura. No sé si ha de haber sido el rosario, fue cuando ya pudo moverse, pero fue un momento en el que ya ella salió de la parálisis, pero todavía sentía, es algo extraño, porque todavía sentía un poco de opresión. Y cuando ella hace ya el movimiento para tratar de golpear a ella, creía que había una criatura atrás de ella o oprimiéndola, fue que sintió que esta cosa o esta entidad se fue bajando de la cama, ¿no? Bajando de ella y bajando de la cama. Esta historia nos la mandan también por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Y seguimos comentando. Justo ahora que comentas, en esta parte de el uso que ella hizo de su rosario, recuerdo que en mi época de estudiante tenía yo unas amigas que rentaban una casa. En esta casa se dio una situación así, porque lo relaciono, porque muchos de nosotros, me incluyo, ponemos lo que son estos rosarios al pie de la cama o cerca, ¿no? De donde duermes, como para protección. ¿Por qué hacemos esto? Porque justo cuando dormimos y nuestro cuerpo llega en ese estado como de relajación, es cuando se da estas presencias, como que estos acercamientos, inclusive, bueno, no es exclusivo de cuando dormimos, porque muchas personas han dicho que hasta despiertos han visto a estos seres, pero pues la mayoría de las personas lo experimentan en esa fase de sueño. Entonces, bueno, esta amiga, recuerdo que ella tenía el rosario pegado a la cama y que ella sintió la presencia de algo. O sea, como que se le subió el muerto, pues muchos aquí por la zona donde vivimos lo relacionan con que se te sube el muerto. Y ella, recuerdo que dice que como pudo, alcanzó el rosario que estaba al pie de su cama y ella lo agarró con fuerza porque no podía moverse, no podía nada, y pensó que había sido un sueño. Cuando despierta al día siguiente, ve el rosario. No me acuerdo si estaba partido en dos y tirado en el piso o solo estaba tirado en el piso. Dice ella que ahí se dio cuenta de que no fue un sueño, de que fue real y de que algo pasó esa noche. Okay, sí. Que es todavía un poco más terrorífico, ¿no? Que hay algo que al final despiertas y dices, bueno, fue un sueño, y hay algo, una pista, ¿no? Que te deja de que sí, tú lo recuerdas como un sueño muy terrorífico, pero qué terrible que luego ya encuentres algo, ¿no? Sí, claro. Una pista que una dices, evidencia. Fue una evidencia que fue algo más que un sueño. Dentro de este tipo de categorías de parálisis de sueño que ahora existen, podemos comentarles, yo te quería contar de esta que dicen que es una categoría como le llaman científicamente, ¿no? Vestibular, que es cuando tienes una sensación de que caes o flotas o incluso vuelas desplazándote sobre tu cuerpo, el cuerpo de uno mismo. Ahí es una experiencia extracorporal, es cuando a veces estás consciente pero sientes, o sea, te elevas y ves tu propio cuerpo, ¿no? Dentro de esta situación de parálisis no te puedes mover, por ahí ya creo que entra un poquito más el tema del desdoblamiento, ¿no? Que le llaman el viaje astral. Puede entrar ahí un poco, a lo mejor no se puede controlar, es algo inconsciente, pero es una de las situaciones que muchos que han tenido parálisis de sueño mencionan, ¿no? Entonces es algo, una de las situaciones recurrentes. No sé si tú conoces alguna otra. En sí, como dices, se agrupan en diferentes formas de vivir la experiencia del parálisis del sueño. Yo te comentaba que pues hay unas donde le llaman
que existen intrusos. Aquí es donde se hace el sonido de perillas o la puerta abriéndose, pisadas lentas, la sombra de un hombre o sensación de presencias amenazadoras en la habitación. Es lo que yo te decía. Por ejemplo, por ahí podemos anexar o al hombre del sombrero. Esta presencia es un intruso. ¿Por qué? Porque está ahí, tú lo estás viendo. También está otra muy conocida que es el incubo. Aquí es cuando sienten, muchos nos han contado o han experimentado la presión y la dificultad para respirar en la parte de encima. Es una sensación como de estarse asfixiando y también muchos han reportado como que son abusivos, ¿no? En estas cosas entran hay un contacto sexual por un ser malévolo que puede tomar muchas formas. Muchas personas han reportado amanecer con heridas, lastimadas o agotamiento físico. Dicen que despierten y que se sienten tan cansados porque estas cosas te alimentan de la energía. Cuando te drenan tu energía. Ajá. Pues, Entonces, ellos despiertan cansados y se alimentan de la energía. Y sí se habla de un ataque. No tienes forma de comprobarlo o algo, pero pues sabes que algo pasó. Y no te estoy hablando de algo que se está inventando. Muchas personas han contado su experiencia, su historia relacionada a ¿no? A este ser que ya es el incubo. Ok. Sí, antiguamente lo relacionaban también con las brujas, ¿no? Que te entraban a chupar tu energía. Y también pues a aprovecharse de otro tipo de maneras. Sí, claro. Existen varios niveles para esta parálisis del sueño, Beto. Okay. Cuando hablamos de un nivel inicial, de solo un intruso que te observa, que está ahí, ¿no? Viéndote, no se acerca a ti, no hay como un contacto más para hacerte daño, pero está ahí observándote. Esta incertidumbre, este miedo. Ahí podemos encontrar a seres como el hombre del sombrero, la mujer de negro, ojos brillantes en la oscuridad, el intruso en la habitación, el demonio en el pecho y criaturas distorsionadas que no alcanzas a ver. En este primer nivel ellos solo están ahí generando temor. No llega a haber como que un contacto como tal. Ok, solo son como testigos de lo que está sucediendo, ¿no? Que te están mirando. Sí. Okay. Sí. De ahí pasamos a un segundo nivel. Aquí ya es como que un poquito más grotesco. Por ejemplo, la cosa del techo, el rostro descosido, el susurrador deforme, el cuerpo sin piel, el bebé antinatural y la masa sin forma. Estos entes se presentan de estas formas para generar cierto temor ante sus víctimas. Sí, he escuchado, de hecho, ahorita que me dices del hombre del rostro descosido, ¿no? Sí he escuchado que en algunas ocasiones, pues no sé si lo han de ver, a lo mejor ha de ser, no recuerdo en ese momento, ha de ser como de una película o algo, pero sí hay muchas situaciones que reportan este hombre que parece como que te cosieron la cara y después ya se ve como descosida, como abierta, ¿no? Eso se refiere al hombre descosido, ¿no? No, y es que esto que te estoy platicando, muchas personas lo han reportado. Inclusive hay directores de cine que se han basado en estos testimonios o experiencias de las personas para crear ciertos personajes de terror y de ficción, ¿no? Al final no se aleja mucho de la realidad. Ya han estado ahí y muchos se inspiran de estas historias, de estas anécdotas que las personas cuentan. Que existen en infinidad de culturas, como también ahorita que me dices de la mujer de negro, ¿no? Me acuerdo de las películas chinas o japonesas, y ahí siempre tienen esta mujer que sale a aterrorizarte, ¿no? Con el cabello largo, siempre salen como sombras y es como que muy recurrente el tema de los cabellos, ¿no? En las películas de terror. Sí. Inclusive el del hombre del sombrero, dicen que el director de Freddy se inspiró. Sí, por ahí leí un comentario. No puedo asegurar, solamente dicen que hubo inspiración por parte de ese tema, ¿no? Del hombre del sombrero. Y sí ha habido muchas historias
que ahorita que las vas como canalizando, la gama de terror tiene como que relación a estos seres o a estos personajes. Sí, se basan siempre en algo real, ¿no? O en algo, algún mito que es recurrente. Esas historias. Sí, ahí ya nos comentaste 2 niveles que existen, ¿no? Así Y es. en esos 2 niveles, como que no hay mucha interacción, pero creo que hay más niveles, Carla. Claro que sí, nos hacen mención de 2 niveles más. Aquí como que ya sube un poquito más la forma de interacción de estos seres con sus víctimas. Tenemos el nivel infernal, que aquí el peligro pues sí es alto porque ya está, por ejemplo, nos habla de un desorden de sombras, la madre invertida, la masa sin los Sin rostro, creo. sin rostro, ajá, el niño con la boca abierta, la sombra que respira y el observador sin ojos. Aquí yo creo que ya te hace un poquito más de mención de seres que están más cerca, ¿no? Y su interacción ya es más cercana con sus víctimas. Sí, de hecho esta sombra que respira me recuerda a todos los relatos que salen hay una serie donde muestran relatos de historias de familia que rentan casas o vas a vivir a una casa nueva y se da toda esta acumulación. Bueno, no la explicación científica, pero la explicación que normalmente se da es que toda la energía de lo que sucede en las casas se va conformando y se va juntando hasta que a veces de repente ya lo ven como sombras que están en una esquina. Creo que ya eso es lo que va produciendo como los poltergeist, ¿no? Poltergeist, donde ya se mueven o hay ciertas manifestaciones más fuertes en la casa. Pero eso me lo recordó la sombra que respira, ¿no? Es una sombra que está formada de nuestra energía y que de esa forma interactúa para hacernos pasar malos momentos, ¿no? Sí, claro. Inclusive platicábamos que esto se alimenta de la energía. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos generando o el miedo va ganando? Este ente o esta forma va ganando como que campo de poder, de fuerza, y se va extendiendo. A veces puede aparecer solo en un cuarto o solo en un piso. Y conforme va generando miedo, estrés, esto se va apoderando y ya no solo se aparece en ese cuarto, sino que puede ir tomando toda la casa. Ya no solo va a haber apariciones, es cuando empiezan a haber puertas abiertas, empiezan a tirar objetos, empiezas a escuchar ruidos, porque van drenando tu energía. Así es, amigos. De Bichabel ya saben siempre que tener cuidado con todas estas energías, siempre tratar de no llevar malas energías a la casa. Ya saben, si es donde vas a descansar, pues que nos liberemos un poco antes de llegar, ¿no? De no traer de fuera todas estas situaciones que pueden causarnos cosas en la casa. Muy bien, Beto, este último nivel le llaman la oscuridad pura. Dicen que no se ve 2 veces. Las personas que han experimentado viven un miedo sobrenatural. Entre ellos está, por ejemplo, el rostro, dentro del rostro, el visitante del umbral, el arrastre, la entidad que dice tu nombre y la sombra que respira. Hombre, ¿qué? El rostro dentro del rostro, para nuestros compañeros, nosotros lo imaginamos como una cara, ¿no? Que está dentro de la boca, como que abriéndolo, ¿no? Esa es una, y recuerden siempre cuando pasan este tipo de situaciones paranormales, siempre, bueno, lo que yo he escuchado de manera general es que cuando alguien te dice tu nombre, cuando vas caminando, cuando yo creo que aplica también para este tipo de situaciones, no responder, ¿no? Sí. Porque a lo mejor es como una forma de empezar a interactuar contigo y si respondes o haces caso a ese tipo de llamados, pues abres la puerta a lo que pudiera suceder, ¿no? Claro, sí. Mi abuelita siempre decía que en las noches si llegas a escuchar tu nombre, nunca contestes hasta que no estés seguro de quién te está hablando. No, porque das permiso o abres una puerta que tal vez después no puedas cerrar o que algo que no es bueno pueda entrar. Así es, también otras situaciones cuando tocan la puerta de tu casa, ¿no? Y no estás esperando visitas, no son horas de visitas y dices, pásele, o quién es, o qué quiere. Entonces ahí yo creo que son situaciones muy sencillas que dirán los que nunca les ha pasado nada, exageras, ¿no? Exageras, Bichabel, ¿cómo estás dando esos tips? Ese ¿no? tipo de información. Yo creo que si no es necesario,
no estás esperando visita, no sabes quién es, pues ¿para qué contestar, no? Sí, claro. Y te digo, aquí en este tema de la parálisis de sueño, Alberto, va mucho más allá. O sea, yo en verdad, me encanta todos estos temas de lo paranormal. Observo muchos videos, pero también soy muy miedosa, ¿sabes? Siempre les he contado a mis amigas, por ejemplo, en las noches. Ya cuando tú empiezas a ver este tipo de contenido, como que ya solito Facebook te lo empieza a enviar. Sí. Entonces no hay como que una hora específica en la que te lo envíen. Y a veces a mí de noche me han salido muchos videos de terror. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Tú cuando me ves en las noches compartiendo un video o una historia de terror, no es porque lo esté viendo en ese momento, es que lo estoy Lo compartiendo guardo para el rato. para que no Para el se me día. pierda. Para el día siguiente, cuando haya sol, ahí sí con más confianza y calma voy a poder ver este video, ¿no? A veces te digo, mi mamá siempre me regaña porque me dice que no debo estarlo viendo ni compartiendo porque al final es energía. O sea, tú les estás dando o les estás abriendo la puerta para que estas cosas se presenten a tu vida, lleguen o se dé, ¿no? Entonces, Sí, de hecho fue una de las polémicas, ¿no? Del inicio de estos podcasts y estos videos, ¿no? Que sí. para todo debemos tener el cuidado de iniciar un trabajo, terminar el trabajo y no dejar las cosas a medias, ¿no? No investigar por investigar, sino que debe haber algunas situaciones que te protejan a ti, que protejan tu hogar, porque simplemente, bueno, como lo comenté ayer, si lo escucharon, bueno, lo he comentado en varias ocasiones, que incluso en el estudio, cuando grabé el primer video sobre los aluches, se escuchó una psicofonía que vamos a, debe estar ya en las redes sociales, se escuchó una psicofonía dentro de este estudio, entonces hay energías que nos escuchan, hay energías que están aquí, que van por allá y a veces no podemos percibirlas, entonces siempre debemos tener cuidado y tener respeto por ellas. claro, sí, en todos los temas que son para compartir, yo creo que todo va con el respeto debido. O sea, al adentrarte, al buscar información, al esto, uno tiene que ir siempre, a veces no lo comparten muchos, porque muchos dicen, no, no creo en esto, en el tema paranormal, eh, y hacen inclusive burlas acerca de este tema. Y hay personas que, bueno, no lo comparto, pero lo respeto. O sea, no pasa nada, sigo de largo. Entonces, sí, todo va de la mano con el respeto, ¿no? Hacia lo que pues está compartiendo y pues que no solo es de nosotros, ¿sabes? Así como yo he compartido una, dos historias, otras personas lo han vivido y ya yo creo que a veces no es necesario que nos pase. Tú decías que nunca te ha pasado, qué Sí, bueno, pero pues esperemos que no, porque nos sí. han pasado otro tipo de cosas, pero es interesante que son cosas sencillas, pero son manifestaciones de energía desde mi punto de vista. Ojalá que este video no lo esté viendo mi esposa. Son manifestaciones de energía, pero que se han dado a partir de que empezamos a investigar estos temas. Cosas que no pasaban, que a lo mejor no nos producen miedo al momento, pero son manifestaciones de que hay energía a nuestro alrededor y que hemos estado viviendo a partir de eso. Muy bien, continuando con un poquito de este tema, vamos a hablar acerca de las figuras o los entes recurrentes. Uno de ellos, pues, es el hombre del sombrero. Es cuando sientes o experimentas un terror intenso, una sensación de amenaza. Inclusive la persona siente que la figura tiene conciencia propia porque nunca logras observarlo como tal. Pero ahí está el terror, lo que él siembra, lo que él genera. En sí le genera mucha incertidumbre a la víctima. Sí, como ya habíamos comentado, esta categoría es este hombre del sombrero es universalmente conocido. De hecho, lo pones en una de las plataformas y te van a salir los nombres, las figuras, las imágenes. Le van a pasar a todos. A lo mejor si alguna vez lo viste, te va a pasar como le pasó a Carla, ¿no? Que vieron, casi vieron su pesadilla, ¿no? Sí, claro. Y vieron que no son los únicos que la han vivido. También otra de las más recurrentes es como una figura de una bruja o una anciana, que sería como una mujer que se vea un poquito encorvada, un poco demacrada, con su rostro arrugado, sus ojos hundidos de repente,
con dientes largos, dicen, y también que puede parecer como sombra. O sea, todas estas características las pueden percibir, pero pues en realidad lo que estás viendo es una sombra. Y este ente de bruja o anciana es como que muy conocido de la época antigua, ¿no? En Europa, de que era muy famoso todo esto de las brujas de Salem y esto. Entonces ellos lo relacionaban con ello, que a veces escuchan susurros o se ríe y también sienten esta sensación de asfixia en el pecho y han sentido muchos que esta entidad les roba energía, ¿no? Uh-huh. Si bien el hombre del sombrero a veces no interactúa contigo, pues la diferencia es que esta entidad que aparece tiene estas características y hace lo que tú nos comentabas, ¿no? Que roba tu energía. Entonces por eso a veces despiertas cansado, despiertas pues con muy poca energía. Entonces, todas estas situaciones era la explicación que le daban, ¿no? A la parálisis de sueño en la época antigua en Europa. Sí, continuando, tenemos la sombra sin rostro, inclusive en los niveles donde les comenté, también hacía mención de ella. Nos habla de figuras humanas, oscuras, sin rostro, sin un rostro definido como tal. A veces parecen más de una presencia en la habitación, permanecen quietas, observándote, sientes un ambiente de peligro, vigilancia o como pesadez. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, todo esto es energía. Al final vienen ellos a drenarla. En sí no tienes un ataque directo, que tocan tu cuerpo, que te hacen daño, algo, rasguños, no. Pero sí se están llevando algo que tal vez no podemos ver y es nuestra energía, porque como tú comentas, te la drenan. Al final, cuando tú despiertas, como que te sientes cansado, agotado, podrá pasar solo una vez. Y dices, bueno, el siguiente día descansas, normal. Pero ya cuando es muy recurrente, estas cosas como que se prenden de ti. Y ya es un invitado no deseado, ¿no? Que está ahí constantemente en tus sueños y pues al final desgastan a la persona. Sí, lo peor es que al presentarse en estos momentos que no te puedes mover, pues estás indefenso frente a ellos. Y también hemos escuchado muchas historias sobre que dan la explicación de esto que sucede, presentándose demonios extraterrestres o criaturas pues no humanas. Hay mucho, como comentábamos, como una bruja, una vieja encorvada, de repente con rostros arrugados. Y también en cuanto a los temas, en esta figura yo creo que puedo incluir algunas personas no solo ven una persona, una sombra que te está observando, sino que ven varias, ¿no? Uh-huh. Dentro de ahí hay historias como de abducción, ¿no? Donde sientes que le están haciendo algo extraño a tu cuerpo, sientes que estas personas que te están observando pues pueden ser o criaturas demoníacas o pueden ser también extraterrestres. Todas estas situaciones que suceden yo creo que son inquietantes y sobre todo terroríficas, porque imagínate, bueno, si ves la sombra y se aleja, no, pues sin problema, ¿no? Te causa un poco de terror y todo, pero si empiezas a ver que normalmente cuando sucede este tema de seres de otro mundo que empiezas a ver como que es un tema recurrente, imagínate la sensación, ¿no? De que no puedes hacer nada y están haciendo cosas contigo, ¿no? Sí. Yo creo que es como que una de las partes también más inquietantes y hay algunos documentales en las redes donde hablan sobre esto y ahí comparan situaciones que suceden en América, en Canadá, en Europa, en Asia y muchas se relacionan con este tipo de cosas. Ellos lo dividen también en grandes categorías y entrevistan a todos. Sí. Entonces hay como 5 casos que muestran en uno de esos documentales que hablan sobre situaciones de extraterrestres o seres que no están en la Tierra, ¿no? Seres no humanos. Seres no humanos. Sí, claro, te digo, es un tema bastante amplio en donde ya no solo estamos hablando de algo paranormal, sino de extraterrestres o criaturas que no pertenecen aquí. Se ha dado muchos casos en donde se experimenta esta parálisis de sueño antes de llegar a un tipo de abducción, ¿no? Sí. Entonces, ya estaríamos entrando a otro tema que próximamente lo tendremos, continuaremos con esto, pero sí, va algo más grande. Sí, en cuanto a, antes de pasar a que nos cuentes la historia que sucedió,
aquí en el estudio, y también vamos a dar oportunidad para comentar algunos de los historias que nos comentaron en nuestras redes sociales. Siguen compartir historias con nosotros y estuvimos trabajando y compartiendo con ustedes cuál va a ser nuestro tema, y muchos de nuestros seguidores ya comentaron esas historias. Pero antes de pasar a ese apartado, me gustaría, Carla, si has escuchado alguna forma de salir de este tipo de situaciones como parálisis de sueño. O sea, ¿hay algún tip? En ese momento no te vas a poner a recordar, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago para salirme? Porque sí te entra la desesperación, Beto. Muchos se acercan como que en ese momento a Dios, empiezan a orar, a rezar y todo, pero al momento de que la misma desesperación de que tú ya quieres que eso termine, como que ya le voy a rezar a Dios para que esa cosa mala se vaya, se te va olvidando, se va olvidando, se va olvidando, y no logras como que engachar el hilo. Yo creo que lo más importante en este punto, sí rezar, pero también mantener la calma. Eso es algo importantísimo, porque al momento de que tú ya entras en la desesperación, de que el miedo crece, pues en lugar de tener el control tú, se lo vas dando a este ente o a esta presencia. Y es ahí donde ellos se agarran para que el temor vaya aumentando, porque claro, te están drenando la energía. Entonces yo creo que lo más importante aquí es la calma que tú puedas tener. Sí, porque tú les vas dando más fuerza a esa situación que no quieres, ¿no? Uh-huh. Por lo que comentas. También importante, aparte de mantener la calma, yo creo que tratar de ser consciente. Sí es importante también, a veces dice, aunque se te olvide la oración, porque a mí me ha pasado en algunas pesadillas que tengo una pesadilla y según estoy tratando de rezar alguna oración que me sé de memoria y no me sale ni una ni dos veces, pues tratar de ser conscientes de que es una situación que puede ser científica o si bien puede ser algún tema sobrenatural, como ya comentamos, pues tratar de ser conscientes de que vamos a salir de esta situación y tratar, aparte de tratar de mantener la calma, pues ser conscientes que esta situación tú la puedes ir controlando poco a poco. Algunas personas comentan que lo primero que debes hacer es tratar de mover tus dedos de tus pies, tus dedos de tus manos, como que es la primera forma de tratar de salir de esta parálisis, que eso es lo que les ha ayudado. Y pues como ya habíamos comentado, a lo mejor no es la solución integral de que ya no te va a volver a pasar, pero si acostumbras dormir boca arriba y te ha dado muchos de estos episodios, pues ahora trata de dormir de lado o dormir boca abajo, porque esta situación puede hacer que un poco menos probable que te suceda, ¿no? También otra es que se relaciona a veces con los temas de problemas de sueño, o sea que no duermes tus horas que debes dormir, tus 8 horas. Si no alcanzas, pues por lo menos que no sea que estés muy desvelado, todo. Si estás acostumbrado a desvelarte y tener este tipo de situaciones, pues trata de controlar un poco el sueño para que pues ya no se den este tipo de situaciones. Son los tips que podemos darles nosotros. No sé, Carla, si quieres podemos continuar para comentar sobre las historias que nos compartieron en las redes sociales. Carla, si tienes por ahí alguna de ellas. Claro que sí, varias personas nos comentaron por aquí, a ver, voy a leer una. Dice, sí, bueno, la pregunta fue, ¿parálisis del sueño? ¿Alguien más lo ha experimentado? Cuéntanos tu historia. Y nos comentan, sí, recién me casé y mi esposo viajaba mucho de madrugada. Una vez, cuando tuvo que irse como a las 5 de la mañana a Cancún, pasaron por él y como a las horas que se fue, yo escuché que regresó a la casa. Abrió la puerta del cuarto, como que estaba buscando algo. Se acercó a mí y miró si yo estaba dormida. Incluso sentí cómo la cama se hundió en que se acercó a verme, pero yo solo escuchaba porque no podía moverme. Con la misma se bajó de la cama y se salió del cuarto. Como a los minutos me pude mover y vi un mensaje que ya andaba por Carrillo Puerto. Entonces entendí que él no pudo regresar porque ya estaba a kilómetros de Chetumalito. Entonces, si no fue él, como yo creí, ¿qué o quién fue? Esa es la primera historia que nos comparten.
Sí, qué interesante. Digo, de nuestra ciudad donde estamos grabando, pues Carrillo Puerto está a 1 hora y media, entonces ya no le dieron las cuentas a la persona. Y bueno, por ahí si puede comentarnos si esta situación fue terrorífica, si le dio miedo o no, porque por ahí podríamos saber, ¿no? Como dice ella, quién podría haber sido, ¿no? Si no fue su esposo, pues alguien debió haber sido. Entonces, para saber quién, pues deberíamos que nos podría contar si esta situación le dio miedo o tal vez no, porque puede ser algo cercano o alguna entidad. Hace unos momentos, platicaba de aquellas amigas a la que le pasó lo del rosario. Ah, ok. ¿Recuerdas? Bueno, me acaba de comentar. Ah, si quieres leerlo. Pone, ajá, ella puso algo muy corto, pero pues sí, para que vean que recordaba bien lo que ella nos contaba. Dice, en la normal hubo un tiempo que me pasaba diario. Nosotros estudiamos en la normal de Bacalar, el centro regional, Lic Javier Rojo Gómez. Dice, en la normal hubo un tiempo que me pasaba diario. Me hicieron una limpia y resultaba que provenía del cenote de la bruja. Ah, Es, ok. es que ellas rentaban mero enfrente. O sea, estaba la escuela, la normal Ujú. aquí, y al ladito está el cenote, al Ok, ladito, o ese dentro dentro de la de la escuela está, escuela. sí. Pero bueno, yo he escuchado que dice, ¿no? Que es el cenote de la bruja. Lo he escuchado por muchas maestras que estudian ahí. De hecho, cuando haces el tour en Bacalar, Ujú. lo mencionan así. Pero no sé si hay una situación ahí, han espantado gente o nada más lo nombraron por nombrar. Bueno, nos vamos a salir un poquito del tema, Ok. pero dicen, bueno, le llamaron bruja, si no me acuerdo, a ver, perdón si me estoy equivocando, discúlpenme, ahí que me corrijan, pero lo asocian a los abuelitos que vivían allá. A Ah, los abuelitos que vivían allá eran unas personas ya grandes de edad, eran dueños de los terrenos. A ellos creo que los reubican por el gobierno para que puedan construir la escuela. Entonces, muchos cuentan, eso pasó hace muchos años, muchos dicen que fue por voluntad propia, otros dicen que ellos lo donaron, otros que lo sacaron pues de mala fe. No lo sé, pero cada determinado tiempo estudiantes ahí como que había que pagar una cuota de algo así, porque tenía que algún estudiante de ahí. ¿y sí sucedió en algún momento? Sí, no sé si tenga relación, pero siempre tenía que haber como que algún estudiante que era de allá que tenía que... Entonces ahí Ok. como que le empiezan a decir el cenote de la bruja, lo asocian a la señora. Algo así recuerdo, la verdad no estoy muy segura. Eh, Podremos escuchar si Sí, alguien pues si tiene. alguien tiene alguna información sobre esto, pues lo pueden compartir con nosotros. Recordemos, Carla, que también en la antigüedad, en la cultura maya, los cenotes eran lugares de respeto, lugares sagrados. Entonces, a lo mejor, si cada determinado tiempo para entrar a un cenote se tiene que pedir permiso. Normalmente las creencias de los antiguos era que después de las 5 de la tarde ya no deberías entrar en un cenote, ¿no? Porque hay ahí energía en movimiento, hay situaciones. Entonces los antiguos eso pensaban, que no debías entrar y que también como cuando quieres entrar en la selva, entrar en el monte, tienes que pedir permiso. Entonces puede estar relacionado con esas situaciones también ancestrales o también puede ser esta situación que también no conocemos en sí, pero nos gustaría conocer. A lo mejor vamos a visitar el cenote y si alguien de ahí, del poblado, de la ciudad de Bacalar, pues puede comentarnos, pues nos gustaría hacer contacto y vamos para hacer un programa ahí en Bichabel. Me gustaría, si quieres compartir algún otro. Claro que sí, bueno, aquí tenemos otra, dice, no parálisis en sí, pero en ciertas ocasiones de la nada empiezo a sentir esa clase de frío que eriza desde la punta de la nuca hasta la punta del dedo gordo. Agarro sábanas y me tapo. No dejo de temblar. Lo único que, lo único que me la ha calmado las veces que me pasa es empezar a rezar hasta dormirme otra vez. Es cierto, en cierto lado leí que es una reacción del cuerpo a ciertos entes o fantasmas. Por eso el deceso de la temperatura.
Cuando desciende la temperatura en el ambiente. Ujú. Sí, y es que mira, estas personas también buscan estos entes, Entidades. estas entidades buscan a personas vulnerables. Sí, tal vez ella no ha tenido esta parálisis del sueño como tal porque no han logrado como que tal vez acceder. No, ella los percibe de esta manera por medio del cambio de temperatura. Porque sí, muchas personas dicen que tal vez no es necesario que duerman, a veces hasta despiertos tienen esta interacción o viven esta experiencia y se habla de que tienen como que desarrollado un, un este, Una sensibilidad una sensibilidad, diferente. sí, Sí, sí. yo es lo que te comentaba yo antes, digo, no, nunca me ha pasado nada, pero porque a lo mejor sí pasan las situaciones, sí hay entidades o energías, pero si no eres sensible, pues nunca vas a saber, ¿no? Nunca vas a tener una historia. Pero, pues bueno, no afortunadamente ni desafortunadamente, ¿no? A lo mejor uno se va volviendo más sensible o ya vas teniendo interacción con este tipo de energías, que siempre trataremos de que sean positivas. Sí, bueno, aquí tengo otra. Bueno, vamos a escuchar esta última. Dice, estás entre dormida y despierta. Escuchas cómo entran a tu cuarto. A mí me pasó con mi perrita, Tasha. La escuché cómo entró, estuvo bajo mi hamaca, la regañé y se salió. Pero después recordé que no puede entrar porque estaba cerrada la puerta. Me dio mucho miedo, pero se escuchó cómo caminaba topando sus uñas en el piso. ¿Qué Ah, fue? No, claramente la perrita no fue. ¿Qué fue lo que entró esa sí, noche, ahí no? se relaciona con igual la criatura esta de cuatro patas, ¿no? Por ahí. Y no sé Ujú. si tuvo alguna interacción, sí, con la No, perrita esa, pues no. que solo la Solo la vio. regañó para salirse. Bueno, amigos de Bichabel, ya para finalizar, vamos a pedirle a Carla, nuestra invitada de hoy, invitada de lujo, nuestro primer podcast, que nos cuente esta historia que sucedió aquí en el estudio de Bichabel. Sí, vamos ya con la última historia de la Entonces, noche, yo creo. estaba iniciando, Era mi primero o mi segundo año de servicio, por lo cual antes de que pues este espacio se convirtiera en el estudio de grabación, era un cuarto que estaba habilitado. En este cuarto, doña Gaby muy amablemente pues me ofreció no estar, pues para que yo no viva sola, para no pagar una renta, cosas así. Entonces, nunca voy a olvidar pues que yo guindaba mi hamaca. Era aquí en esta parte. O sea, yo dormía en esta parte de aquí a un lado. Y ni cada fin de semana, pues está joven uno, ¿no? Sin hijos, sin responsabilidades. Yo me iba a bacalar, me iba a pasear. Y uno de esos fines de semana fue un domingo. Yo regreso, pues ya cansada y todo, ¿no? Me acuerdo que me acosté en mi hamaca, pero yo me acosté boca abajo. Y como llegué, así me quedé, pues dormida. Esa tarde, yo llegué, dejé la puerta abierta del cuarto y me quedé dormida como a las 3 horas, no sé. Yo llegué como 4 acá, creo, como a las 7 de la noche. Abro mis ojos porque sentí claramente que en la parte de atrás algo se paró. O sea, algo estaba encima de mí. Me acuerdo que yo abrí los ojos, no logré ver qué era esa cosa que estaba aquí, a un lado. No les puedo describir, no fue como la primera experiencia que tuve, de la de que sabía que era una ente, logré ver al hombre del sombrero. En esta segunda ocasión, pues no logro saber qué era, solo que estuvo ejerciendo presión en la parte. Yo no me podía mover, no nada, tenía el cuerpo adormecido por completo. Tarde, me acuerdo que yo lo único que pude hacer fue cerrar mis ojos del miedo, de la desesperación de ese momento, solo cerraba mis ojos y decía, Dios, Dios, ayúdame, Dios, Dios. Empecé a rezar mi Padre Nuestro, que creo que es el que más, ¿no? Muchos intentamos en ese momento realizar. Estuve así como
Un minuto, o sea, fue así, fue algo no tan tardado, pero sí muy desesperante. Al momento que yo logro moverme, ya así como que cerré y dije, Dios, ayúdame. Esta cosa, siento como se levanta, se quita. Y pues yo dije, ay, patitas, ¿para qué las quiero? Me acuerdo que salí corriendo del cuarto y me fui donde estaba mi hermana y con un miedo horrible. O sea, un miedo, una sensación que no he vuelto a experimentar, gracias a Dios. Y espero no volverlo a tener pronto. Este, y ya, le conté a mi hermana lo que me pasó. Pues la familia se enteró y todo. Ahí fue la última experiencia que yo tuve. Y Ostras. dentro de mis preguntas iba a comentarte o preguntarte cuál había sido más terrorífica, pero sin duda la segunda, porque en la segunda Ujú. ya interactuó esta entidad contigo, ¿no? En la primera solo fue lo que viste o la sensación, pero ahorita sentiste algo ya físico. Sí, claro. Te digo, en la primera, lo que me hizo despertarme fue cuando esta cosa ya estaba más cerca. Sin embargo, no logró haber un contacto. En esta segunda ocasión sí hubo, porque la presión que ejerció, de que al momento yo solo pude mover la cara, o sea, solo tenía yo la cara de lado y no lograba yo ver más allá, pero sentía el peso que estaba Ujú. encima. El saber que estás sola, que la puerta estaba abierta, que no había nada, nadie y que todo ya estaba oscuro. O sea, no, fue muy desesperante. Sí. Sí, esta situación es lo que ya tiene mucho tiempo que lo habíamos comentado, ¿no? Que era una situación o un fenómeno paranormal que sucedió aquí en el estudio. Y no sé si más adelante te pudiste enterar de algo más de la situación o... Bueno, no sé si tenga relación todo esto, pero sí, bueno, yo compartía el cuarto en ese entonces con otra persona que era Juanita. Ah, Ella dormía enfrente de mi hamaca, con su hamaca también, y al momento de que se lo platicamos, ella dice, no sé si nunca lo quiso comentar o qué pasó, pero ella veía, yo tenía un peluche ah, azul, no sé si te sí, acuerdas, uno de que me habían regalado. Bueno, pues ese peluche ella todas las noches veía cómo se subía y cómo bajaba de mi hamaca. O sea, ella lo relacionó a eso porque era pequeño. Y lo único pequeño que teníamos aquí en el cuarto pues era ese peluche. Al momento de que ella me cuenta esta parte de que ella ve cómo se sube esta cosa siempre, o sea, casi siempre de mi hamaca y se baja, como que jugando, al momento que ella me lo cuentas, yo lo que hice fue deshacerme del peluche. O sea, no supe si tenía relación o no, pero ya después de eso y del miedo que sentí, yo ya no quería tener nada relacionado. Y pues ella al ver que se daba esta situación, de que como el peluche se subía y bajaba. No sé si tenga que ver, te repito, con la... Beto, con aquella parálisis de sueño que yo tuve, pero pues yo sí, pues decidí deshacerme de ese de ese peluche peluche. y ya de ahí pues también poco a poco me fui saliendo del cuarto, hasta que invadí el espacio de mi hermana. No, porque es terrible, ¿no? Te iba a preguntar, ¿y cuánto tiempo tardas en volver a regresar a dormir aquí, ¿no? No, Pero pues yo creo que cualquiera que hubiera tenido este tipo de experiencia, pues buscarías, pues instalarte en otro lugar, porque pues son situaciones, como dices, que no controlamos, que si bien dices, puedo ser consciente y buscar cómo salir, no, y son situaciones que hay que evitar con todo lo posible, ¿no? claro. Sí, en cuanto a este tema, también volvemos al tema de la gente que es sensible y puede ver este tipo de energías, a lo mejor, y pues ella veía un muñequito o una sombra que se movía y todo, y igual lo ligó con ese peluche, pero pues son situaciones que debemos cuidar. Claro, al final no sabemos si son o no, o simplemente pues es algo que se está apoderando Del- de ese peluche, no desconocemos. Te digo, yo me deshice de él y pues ya también como que no regresé a dormir sola aquí en el cuarto y pues ya me fui acercando al espacio de mi hermana. Pues qué bueno, te agradecemos, Carla, por compartir con nosotros todas estas historias, todas estas vivencias.
que sin duda pues nos van marcando, ¿no? Vamos aprendiendo de ellas. Hay situaciones que siempre es necesario o intentamos evitar, pero pues te agradezco que hayas tenido la confianza para venir a estos micrófonos de Bichabel y contarlos. Ya sabes que siempre vas a ser bienvenida aquí en nuestro canal, en nuestro estudio, y te agradezco por toda la participación positiva y todo lo que has aportado para nuestra comunidad de Bichabel, nuestros seguidores. Muchas gracias, Carla. No, gracias Beto a ti por invitarme, ¿no? A abrir este espacio también para que no solo yo, sino inclusive creo que ya tienes ahí agendado otras invitaciones, pues de la familia Bichabel que quieren compartir su experiencia, no solo en la familia Bichabel, en mi familia puedo decir que hay muchas historias, nos quedamos cortos porque no quisimos salirnos del tema, que como tal que era la parálisis de sueño, pero hay un buen de historias, y espero sí volver a recibir otra invitación, tocar otros temas más a fondo, y claro, ¿por qué no también compartir aquello que nos dejan en redes sociales? Quien guste compartirnos su historia, bienvenido. Esto se trata para compartir la información, para hacer crecer a la comunidad, y pues compartir un poquito más, ¿no? De la historia, vivencias, costumbres que se ha dado en nuestra zona, donde nosotros vivimos. Son bienvenidos y también invitarlos, ¿no? A que sigan tus redes sociales, Alberto, si no las compartes. Claro que sí, en Facebook estamos como Bichabel, Criaturas Legendarias, y en YouTube y en TikTok estamos como Bichabel. Por favor, ahí estamos pendientes, tengan la certeza que va a haber más contenido, poco a poco vamos construyendo con la ayuda de todos, con la ayuda de todas, con la información que nos van compartiendo y las historias. Este es un podcast que se va creando con la ayuda de ustedes de la comunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carla. Esperamos que entonces nos compartas otras historias con otros temas aquí en Bichabel. Claro que sí, que pues vean que este proyecto sigue creciendo. Entonces síganos, regálenos comentarios, compartan este video y pues gracias Beto en verdad por invitarme una vez más, y espero pues volverlos a compartir, ¿no? Este espacio. Tal vez la parálisis del sueño solo sea un fenómeno del cerebro, o tal vez algunas entidades aprovechan ese momento en el que no podemos movernos para observarnos, porque cuando cae la noche, algunas historias comienzan. Bichabel, ¿cómo va tu camino? Lecho de hueco.